Vamos a ir a la palabra de Dios en Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 16. El profeta Ezequiel le tocó profetizar en Babilonia, y este profeta sí le tocó profetizar en la época del rey Nabucodonosor. Y fue, capítulo 3, y fue llevado cautivo con el rey Joacim en la primera deportación, porque la segunda deportación fue con Sedequías. Entonces, estando ahí en Babilonia, el Señor lo llamó para que fuera profeta a la nación de Israel específicamente. Gloria a Dios. Y esta es la palabra que el Señor le dice a Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Diga juntamente conmigo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿A quién? A la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta palabra bendita, Señor, que ha sido leída en esta tarde. Te pido en este momento, Señor, que la pongas, Señor, en mis labios, en mi corazón, que hables, Señor, al corazón del hombre en esta tarde, que puedas, Señor, tocar nuestras vidas, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente. Gracias, Señor, por los hermanos que están con nosotros en las redes sociales. Te pido que los bendigas grandemente en esta tarde, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda hacer el efecto que tú quieres que haga, Señor. Como tu palabra dice, Señor, obedezcan o no, entiendan o no, hagan caso a tu palabra o no, esta palabra va a ser predicada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Debemos estar vigilantes. ¿Qué es un atalaya, hermanos? Es un vigilante. No todos podían ser atalayas en una nación, en una ciudad. Porque el atalaya tenía que estar en una torre. La torre más alta de la ciudad. Ahí es donde se ponía el atalaya y estaba pendiente con binoculares
viendo hacia todas partes alrededor de la ciudad. El propósito del vigilante era que si alguien se aproximaba a la ciudad, lo que tenía que hacer era tocar la trompeta para que el ejército se apercibiera para poder defenderse del ataque de cualquier enemigo. Y cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, el atalaya que está puesto puede percibir y ver muchas veces las cosas que el pueblo no puede ver, las cosas que el pueblo que está dentro no puede observar. Pero ¿qué es la responsabilidad entonces del profeta, en este caso Ezequiel, y de los profetas que Dios envió, 200 aproximadamente en el Antiguo Testamento, y de los apóstoles y los líderes de la iglesia y de cada uno de los pastores y predicadores? ¿Qué es la responsabilidad que Dios nos ha dado? La responsabilidad que Dios nos ha dado es que nosotros podemos percibir y ver el peligro que viene sobre el pueblo de Dios y sonar la trompeta y advertir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se defienda. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Yo antes de ayer pensaba que sabía mucho. Qué bueno que fui a tiempo de refrigerio, hermano, porque me di cuenta que necesito desaprender y aprender. Amén. Me di cuenta, hermano, cuando escuché a todos los pastores, pero cuando escuché al pastor Mendizábal, ay, Señor, entonces no sé nada yo. Y yo digo que soy vigilante. Entonces fue una gran bendición, hermano, oír a esos hombres. Y sabe, hermanos, que yo me regocijo por esos hombres bendecidos de Dios. Esos hombres que Dios los usa grandemente y esos hombres que tienen esa preparación académica y esa preparación espiritual. Hermanos, si es que cuando yo estaba meditando, traí un mensaje parecido la semana pasada, el domingo, cuando me dijeron, no, pastor, usted no va a predicar. Pero no era este, era otro. Pero durante la semana estaba pensando sobre el vigilante. Y decía yo, el vigilante, el trabajo de él es poder ver lo que el pueblo no puede ver. ¿Y por qué el vigilante puede ver lo que el pueblo no puede ver? Porque está en lo alto. Amén. Amén. O sea que cuando conoce más de la palabra de Dios, usted puede ver lo que otros no pueden ver. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, tener relación con la palabra de Dios. Todas las predicaciones fueron de bendición, pero cuando yo miré esa visión del pastor Mendizábal de cómo los niños están siendo doctrinados a través de los medios de comunicación, y yo sé que todas esas cosas están pasando en el mundo, pero con esos detalles que los dio, yo no las sabía. Entonces dije yo, este es un vigilante y ha venido para advertirnos a nosotros de qué es lo que necesitamos hacer, y ya estamos advertidos. Así que la trompeta está sonando, a prepararse, pueblo de Dios, para contrarrestar las maldades de este mundo. Ese es el objetivo y el propósito de un vigilante. Por eso hay que aprovechar, así como el mundo aprovecha los medios de comunicación para poner las cosas que nos sirven, aprovechar nosotros también estos mismos medios de comunicación
para poner el grito de alerta que hay sobre este mundo. Aunque este grito de alerta no muchas personas lo quieran ver, pero de todas maneras el Señor dijo, vas a hablar, le dijo a Ezequiel, oigan o dejen de oír, obedezcan o no obedezcan, tienes que hablar mi palabra. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Ezequiel estaba con los cautivos en el río Quebar. Los cautivos de Judá, solamente de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Porque los otros cautivos de las otras 10 tribus ya prácticamente estaban dispersos por el mundo, porque los había dispersado Salmanasar a Asiria, a Nínive y a todas las ciudades hacía 200 años. Pero en esta oportunidad que las 2 tribus escogidas, la tribu de Judá es la tribu escogida de Dios. Usted me va a decir, pero no, los escogidos al ministerio fueron los levitas. Sí, pero los levitas estaban regados por las 11 tribus. En las 11 tribus habían levitas. En el templo habían levitas. Pero la tribu que Dios escoge para traer la descendencia del Mesías es la tribu de Judá. ¿De qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu era nuestro Señor Jesús? De la tribu de Judá. Ahora a todos los israelitas se les dice judíos. Pero hasta esta época, en que yo estoy hablando del profeta Ezequiel, que estamos en el 590 antes de Cristo, hasta entonces a nadie se le decía judío. Después de la deportación, cuando regresan, se les llama judíos y se les llama así hasta hoy. Y hay personas que tienen un mal concepto del título judío, porque dicen ellos se entregaron al Señor Jesús. Y ahora dicen, yo no soy judío. No, ya quisiera ser judío. Y sobre todo si tuviera fe en el Señor Jesús. Los judíos fueron el pueblo escogido de Dios, de donde nació el rey David y de donde vino el Mesías. Estas 2 tribus entonces fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y la razón por la cual fueron llevadas cautivas es porque hubieron profetas. Los últimos profetas que profetizaron a estas tribus, por supuesto que fue Isaías y Jeremías, aunque hubieron otros profetas que profetizaron también a estas tribus, pero Isaías y Jeremías les profetizaron en los últimos años que estuvieron en Judá, pero ellos no quisieron oír ni obedecer la palabra del Señor. Cuando Barak estaba escribiendo el libro que le estaba dictando a Jeremías, dice que se lo mandó al rey para que oyera la palabra del Señor. Y la palabra que le estaba hablando el Señor a través de Jeremías al rey era que se convirtieran de sus malos caminos, que se arrepintieran, que quitaran los lugares altos, que quitaran los lugares de fornicación, o sea, que quitaran los lugares donde iban a adorar ídolos, porque la fornicación de la cual habla Jeremías era que la gente de Israel dejaba al Dios verdadero y se iba a las montañas, y ahí en las montañas habían ídolos que ellos adoraban. Ahí estaba Baal, ahí estaba Moloch, ahí estaba Asera, ahí estaba Astaroth, ahí habían diferentes ídolos, y dice que de esa fornicación quería que la nación de Israel se convirtiera, pero el rey, en lugar de prestar atención a la palabra de Dios, dice que quemó el rollo, y el Señor le dijo a Jeremías, no importa que el rey haya quemado el rollo, ahora vas a escribir
otro y le vas a decir que por cuanto hizo eso, ellos van a ir cautivos a la nación de Babilonia. Y la nación de Israel, hablando de las tribus de Judá y Benjamín, en el año 597 antes de Cristo, fueron llevados cautivos. El templo lo quemaron, la ciudad la quemaron, los muros los destruyeron. ¿Quiénes estaban en el templo? Estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaban los levitas. O sea, hermanos, en el templo estaba el predicador. En el templo estaban los que tocaban los instrumentos. En el templo estaba la gente que servía. En el templo estaba la gente que adoraba al Señor. Ahí estaba en ese lugar. Pero cuando viene la deportación a Babilonia, todos ellos fueron llevados cautivos. Es más, Ezequiel era hijo de un sacerdote y fue llevado cautivo a Babilonia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Ezequiel. Vamos conmigo en el capítulo 1 de Ezequiel. El versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. ¿Qué era Ezequiel? Era sacerdote, hijo de sacerdotes. O sea, Ezequiel fue llevado joven a Babilonia. Y estando ahí junto al río Quebar, dice que vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel. Pero ¿qué dice el salmista en el capítulo 137? Este salmo es acreditado a Ezequiel también. En el Salmo 137. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantanos algunos de los cánticos de Sión. Ahora el salmista dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa era la condición de el pueblo de Judá en el río Quebar. Dice que allá en Babilonia, cuando ellos llegaron, ellos lloraban, ellos se acordaban de las cosas que habían hecho allá en Sión. Ellos se acordaban de los cánticos de júbilo que ellos cantaban allá en Sión. Ellos se acordaban de las bendiciones que ellos tenían allá en el templo. Pero dice que los que los habían llevado cautivos les pedían a ellos que cantaran algo, porque ellos habían colgado los instrumentos musicales en los sauces.
Ellos habían despojado o se habían despojado de la alabanza al Señor, porque ellos habían sido llevados a una tierra extraña. Ellos estaban en ese lugar donde no tenían libertad, pero ellos se acordaban del lugar de donde ellos habían venido y le pedían al Señor que un día el Señor lo restaurara. Déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros estamos en Sión, tenemos la bendición del Señor, tenemos la bendición de la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en el templo, en Sión, nosotros tenemos la bendición de los cánticos. Escuchamos los cánticos, escuchamos los instrumentos, escuchamos el gozo con que se canta, el gozo con que se sirve a Dios. Pero déjeme decirle que cuando descuidamos este servicio y llegamos a estar cautivos, estamos como estaban los cautivos de Judá frente al río Quebar. Habían guardado los instrumentos. Cuando alguien se va del camino del Señor y cae en la cautividad, ya no lee la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, ya no ora, ya no tiene tiempo para el Señor, ya no tiene tiempo para los instrumentos. Pero déjeme decirle que si bien es cierto que muchas veces nosotros pasamos por valles de sombra y de muerte, el Señor ha prometido que va a hacer regresar la cautividad de Sión. A su nombre sea la gloria. El Señor va a restaurar la alabanza, el Señor va a restaurar la adoración, el Señor va a restaurar la consagración, el Señor va a restaurar eso que usted ha perdido. En esta tarde el Señor está restaurándole en el nombre del Señor Jesús. Para eso es el vigilante, para hablar en nombre de Dios al pueblo de Dios. ¿A quién fue mandado Ezequiel? No te estamos mandando, le dijo el Señor, a pueblo de lengua difícil. O sea, no te estoy mandando. Es verdad que hubieron profetas que hablaron varios idiomas, como el caso de Daniel. Daniel, siendo hebreo, él fue instruido en los idiomas babilónicos. Y para que llegara a ser el jefe de los sátrapas, eso quiere decir que Dios le dio la oportunidad de hablar los idiomas que se hablaban en Babilonia, que principalmente era el arameo para esa época. Pero aparte de eso, en los pueblos se hablaban otros, muchos más idiomas, en los cuales Daniel fue especialista también. Pero no fue una cosa de parte de él, sino que dice que Dios le dio esa sabiduría, le dio esa inteligencia, porque cuando vino el jefe de los eunucos a ver a Daniel y a sus amigos, los encontró que eran 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia, porque hay sabios en este mundo, hermanos, de acuerdo a la sabiduría de este mundo, pero un hombre de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo, porque es la sabiduría de lo alto. Dice la palabra del Señor en Ezequiel el capítulo 2. El versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba conmigo y me dijo, hijo de hombre, yo te envío, ¿a quién? A los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro
y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor. El verso 5, mire lo que dice. Y acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, a veces parecemos que somos como Juan el Bautista, una sola voz en el desierto, hablándole al desierto, porque el mundo no quiere escuchar esta palabra, pero el Señor dice, hijo de hombre, yo te estoy enviando para que hable esta palabra, y si ellos no escuchan, por lo menos van a saber que siempre hubo profeta de Dios, que siempre hubo alguien que les amonestara de parte de Dios, que siempre hubo alguien que les dijera que era lo que estaba por venir. A veces la gente se molesta porque dicen que los cristianos solo cosas malas le decimos a la gente que viene a este mundo, porque si usted se da cuenta, cada cosa que se ha venido enseñando a través de la palabra de Dios, y nosotros allá por los 90, pues no sabíamos que el mundo iba a estar como está hoy, pero sí sabíamos y decíamos que la maldad se iba a aumentar. La palabra del Señor nos estaba diciendo que iban a haber hijos contumaces y rebeldes, hijos matando a los padres, padres matando a los hijos. ¿Y qué ocurre hoy en día aquí en nuestro país? Madre de familia quitándole la vida a inocentes criaturas que no pueden defenderse, que ellas mismas las trajeron a este mundo y después les quitan la vida. Todo eso estaba establecido en la palabra de Dios que iba a acontecer. ¿Cómo ha crecido, hermanos, la maldad en estos últimos tiempos? ¿Y cómo han crecido las señales del cielo en estos últimos tiempos? Como aconteció en el tiempo del año 70 después de Cristo, cuando incluso un cometa pasó por el cielo diciendo, salgan de acá, váyanse de acá. Hermanos, las señales del cielo se están dando por todas partes. Hermanos, toda la naturaleza misma está sufriendo un cambio, porque la naturaleza misma sabe que está llegando a su final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como vigilantes, como atalaya, como hombres, como mujeres que Dios nos ha llamado para ponernos en este camino, anunciar a este mundo que Cristo regresa a este mundo, lo crea el mundo o no? Jesús está a las puertas. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Tenemos que hablar la palabra del Señor, lo crea el hombre o no lo crea, lo quiera escuchar o no lo quiera escuchar. Dice la palabra del Señor que Ezequiel fue como muchas veces vamos nosotros. Mire en el capítulo 3. El versículo 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en esa misma situación y la gente piensa que ya no somos espirituales, pero la palabra del Señor dice que el Señor lo levantó y fue en el espíritu, y fue en amargura y en indignación del espíritu, porque muchas veces, hermanos,
sentimos un celo de parte de Dios nosotros, que los estadios están a reventar, que los nightclubs están a reventar, que los antros están a reventar, que los theaters están a reventar, pero que en las iglesias se predica la palabra del Señor y la gente no quiere llegar a oír la palabra del Señor. Pero déjeme advertirle a este mundo, el día que Cristo venga, este mundo se va a lamentar. El día que Cristo venga, este mundo va a llorar como nunca ha llorado, porque entonces se va a dar cuenta que se ha perdido lo mejor, que se ha perdido lo único importante, lo único que le podía salvar, lo único que le podía llevar a la vida eterna. Pero Cristo no ha venido todavía en este mundo. Por eso aquí hay un atalaya diciéndole a este mundo: apercíbase, porque nosotros podemos ver a la distancia que Cristo se acerca, Cristo viene, Cristo está a la puerta, el Señor va a regresar por su pueblo. Lo crea usted o no lo crea, el Señor viene por su pueblo, y si se pierde el arrebatamiento, ha perdido todo en este mundo. Gracias a Dios por los vigilantes que todavía el Señor tiene en este mundo. Y hay que advertir, hermanos, tanto al impío, al justo también, dice el Señor, que hay que advertirle. El impío, porque estaba hablando de la nación de Israel, es el que ya conoció a Dios y se aparta de Dios. El pecador es aquel que nunca ha conocido a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío, el que se apartó del camino del Señor, y el pecador, el que nunca conoció a Dios. Hermanos, este caminar es un caminar donde, si bien es cierto que tenemos muchas luchas y que el camino es angosto, pero el galardón es muy grande. Pero escuche lo que la palabra del Señor dice: si el justo con dificultad se salva. Hermanos, con dificultad. Y Pablo dijo: porque es necesario que en medio de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Es necesario que en medio de mucho sufrimiento entremos al reino de Dios. Y Jeremías le dijo al Señor: Señor, ¿por qué bendice a los desleales? ¿Por qué bendice a los que no te obedecen? Pero dice el Señor que la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: no te preocupes, porque ellos son los que van a ir primero al desgolladero en el día del juicio. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor tiene paciencia para con el mundo, el Señor tiene paciencia para con el hombre, el Señor tiene paciencia para con la mujer, pero eso no quiere decir que el hombre o que Dios va a dejar como inocente al que es culpable, que Dios va a tomar como inocente a aquel que pudo oír o obedecer la palabra del Señor y no lo hizo. Por eso el Señor sigue advirtiendo y diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor le dice a Ezequiel: cuando el justo, nadie es justo en este mundo, pero Dios nos mira justo cuando le estamos aquí obedeciendo, y en medio de luchas, y en medio de pruebas, y en medio de señalamientos, pero Dios nos mira justos. Y el Señor le dice: cuando el justo se aparte del camino de la justicia que llevaba y haga mal, el justo va a morir por haberse apartado. Y todas las justicias que hizo no vendrán a mi memoria,
no las voy a tomar en cuenta, dijo el Señor. Por eso es que el Señor dice que cuando alguien pone la mano en el arado, no es que no vamos a tener defectos, no es que no vamos a tener errores, no es que no vamos a cometer pecados, todos somos pecadores, porque la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero cuando nosotros seguimos hacia adelante, hermano, en medio de lucha, como un hermano decía por allá, a puros panzazos, eso quiere decir, hermano, que se tropieza y se cae, pero caído aún sigue avanzando, aún sigue caminando, aún sigue adelante en el camino del Señor. El Señor tiene un galardón. Pero dice, si el justo se apartare, entonces lo que hizo no lo voy a tomar en cuenta. Pero hay una cosa, Ezequiel, que si ese justo se apartó por falta de amonestación tuya, esa sangre de ese justo la voy a demandar de tu mano. Pero si tú amonestaste al justo para que no pecare, para que no se apartare de mí, para que no desobedeciera, y aún así desobedeció, entonces el justo va a morir por la impiedad que hizo, por haberse apartado, pero tú habrás librado tu alma. En otras palabras, hermano, la palabra de Dios se va a seguir predicando a este mundo. La palabra de Dios se va a seguir predicando a la iglesia. La palabra del Señor se va predicando, se va a seguir predicando al pueblo del Señor, y el pueblo del Señor, hermanos, cada día va a seguir siendo alimentado por la palabra del Señor, porque la casa de Israel, dijo el Señor, yo sé que ellos son duros para oír, son duros para obedecer, son duros de corazón, pero gracias al Señor que los que estamos aquí en esta tarde, hermano, hemos obedecido la palabra del Señor y estamos aquí porque tenemos un corazón que queremos que sea renovado, transformado cada día por el Señor, porque tenemos esa sed y esa hambre espiritual. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a ponernos de pie. Usted sabe lo que viene a este mundo. Usted está puesto en un lugar alto. Usted es un vigilante de parte del Señor. Usted puede vigilar sobre su familia, puede vigilar sobre su comunidad, puede vigilar sobre su vecindario, puede darse cuenta que el mal viene sobre este mundo, pero que hay una esperanza para aquel que cree en el Señor Jesús, que hay una esperanza para aquel que viene a Cristo, que hay una esperanza para aquel que se acerca al Señor. Padre Santo, en esta tarde pedimos que esta palabra, Señor, que ha sido enseñada, que no vuelva vacía, Señor. Oh Señor, en este momento, Padre del cielo, que los corazones sean transformados, Señor. Que aquel, Señor, que está batallando, Señor, por las luchas, por las pruebas, aquel que está batallando, Señor, en esta hora te pido, Señor, que esta palabra les sirva para percibirse y saber, Señor, que si se aparta, si desobedece tu palabra, Señor, viene el cautiverio, y allá en el cautiverio no te podemos alabar, allá en el cautiverio no te podemos glorificar, allá en el cautiverio no podemos levantar nuestras manos, allá en el cautiverio no podemos leer la palabra de Dios, allá en el cautiverio no podemos tocar los instrumentos para Dios, allá en el cautiverio no podemos elevar una alabanza para el Señor. Por eso te pido que proteja a este pueblo, Señor, porque estamos aquí en este lugar donde podemos alabar, exaltar, glorificar tu nombre. Trae la protección, Señor, sobre este pueblo. Oh Señor, el mal se acerca sobre este mundo. La gran tribulación viene sobre este mundo. Pero todavía
Todavía hay una palabra de Dios diciéndole a este mundo: prepárate, prepárate, prepárate porque Cristo viene. Prepárate porque Cristo está a la puerta. Prepárate porque Cristo va a llegar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesús está a las puertas. El Señor Jesús viene por su pueblo. El Señor Jesús viene por su iglesia. Oh, hermano amado, hermana, en esta tarde recibe esa bendición de parte del Señor. Recibe ese toque de parte del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendiga, Señor, ese hermano, esa hermana que ha estado con nosotros, Señor, a través de Facebook o a través de YouTube, Señor. Bendiga, Señor, a este pueblo y ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo. Podemos ver, Señor, el mal que está viniendo sobre este mundo, pero podemos, Señor, hablar a tu pueblo, Dios mío, que se aperciba, Señor, que se prepare, Señor, que se purifique cada día más, que se santifique cada día más, que nos adentremos más en la oración, Señor, que nos entremos más, Señor, en tu presencia, más en el conocimiento de la palabra de Dios, más, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Dios me le bendiga grandemente en esta tarde.